Bueno, en el tercero, balanceo y clasifico las siguientes reacciones según el tipo de reacción. Bueno, aquí si nos fijamos, el hierro, por ejemplo, vemos acá que le sustituyó o le desplazó en este caso al hidrógeno. Entonces toma su lugar. Por lo tanto, esto sería reacción de sustitución. Esto sería entonces reacción de sustitución o desplazamiento. O desplazamiento. Bueno, acá me pide también balancear la ecuación. Entonces, nos fijamos aquí, en hierro hay una vez y aquí también hay hierro una vez. Acá vemos que el cloro está dos veces y acá una sola vez. Por lo tanto, acá puedo poner un 2. O sea, ya tenemos 2 de cloro y 2 de cloro. El, el hidrógeno, aquí tenemos también 2 hidrógenos y acá también tenemos 2 hidrógenos. Entonces ahí ya balanceamos nuestra ecuación. Después, en este punto, vemos nuevamente que el cobre le desplazó aquí a la plata. Entonces nuevamente es por sustitución o desplazamiento sería esto nuevamente. Esto sería entonces reacción de sustitución o desplazamiento, ¿verdad? Hay que ver si está balanceada la ecuación. Entonces si no está, debemos de balancear. Entonces aquí vemos que el cobre, tenemos un cobre, acá también tenemos un cobre. Acá tenemos uno de plata, también tenemos uno de plata. El nitrógeno, acá hay un 2, quiere decir que hay 2 de nitrógeno aquí. Por lo tanto, aquí voy a colocar un 2. De esa forma. Entonces ya tenemos 2 de nitrógeno, 2 de nitrógeno. Después, como aquí este 2 también le multiplica a la plata, quiere decir que acá debemos colocar un 2 también. Tenemos 2 de plata y 2 de plata. Vemos el oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos 3 por 2 son 6 de oxígeno. Y acá también tenemos 2 por 3 son 6 de oxígeno. Ahí ya igualamos nuestra ecuación. Después, en el punto C, vemos que tenemos un compuesto aquí y lo descomponemos en dos sustancias. Entonces, esto sería entonces reacción por descomposición. Esto sería entonces una reacción por descomposición. Por descomposición. Y vamos a ver si están igualadas. Acá tenemos, por ejemplo, uno de carbono. Acá tenemos uno de carbono. El hidrógeno tenemos aquí 2. Acá tenemos 2 de hidrógeno. Acá tenemos 3 de oxígeno. Y acá tenemos 1 de oxígeno más 2 de oxígeno son 3 de oxígeno. O sea que está igualada la ecuación. Aquí, en este punto, faltó un 2. Porque el nitrógeno tiene atomicidad 2. Entonces, corregimos esa parte. Acá vemos que tenemos dos elementos y se forma otra sustancia, ¿verdad? Entonces, esto es una reacción de composición o de síntesis. Esto es reacción de composición o de síntesis, ¿no?
Bueno, debemos de igualar esta ecuación. Tenemos acá aluminio 1 y acá tenemos aluminio 2 de aluminio. Vamos a ir fijándonos acá. El nitrógeno, por ejemplo, acá hay 2 y acá hay 3. Entonces, acá le colocamos un 2. Entonces 2 por 3 son 6. Quiere decir que acá le voy a colocar un 3. 3 por 2 son 6. Acá 2 por 2 son 4 de aluminio. Entonces le debo colocar acá un 4 de aluminio para que pueda balancearse la ecuación. Acá me dice, predigo si ocurrirán las siguientes reacciones. En este caso, ocurrirá la reacción, o sea que nos quedaría así. El zinc más el potasio y el cloro. Y para poder igualar esto, acá tenemos 1 de potasio, acá tenemos 2 de potasio, por lo tanto le colocamos aquí un 2 esta parte. 2 de potasio, 2 de potasio, 1 de zinc, 1 de zinc. Este 2 también es con el cloro. Esto sí ocurre la reacción. ¿Por qué ocurre la reacción? Entonces, esta parte sí ocurre la reacción. La reacción. ¿Por qué ocurre? Porque el potasio es más activo que el zinc. El potasio, entonces, es más activo que el zinc. Bueno, aquí podemos fijarnos. Esto va aumentando de abajo para arriba, ¿verdad? La parte que son más activos. Por ejemplo, lo que está más arriba son más activos. Acá esta parte tenemos el potasio y el zinc tenemos esta parte. Entonces vemos que el potasio es más activo que el zinc, por eso ocurre la reacción en ese punto. Después, en este caso, no ocurre una reacción. ¿Por qué no ocurre la reacción? Porque el flúor es más electronegativo que el cloro. O sea, acá no ocurre. Esta parte entonces no ocurre. Porque el flúor, ¿no? El flúor es más electronegativo que el cloro. ¿No? En esta parte tampoco ocurre, no ocurre la reacción. ¿Por qué? Porque si nos fijamos nuevamente en esta tabla, vemos que el hierro es menos activo que el sodio. El hierro, entonces tenemos esta parte, tenemos el hierro, y el sodio tenemos esta parte. Entonces no le puede desplazar. Entonces no ocurre porque el hierro es menos activo que el sodio. ¿Está?